En este vídeo quiero hablar de la estafa de Bali. Hace cosa de un mes y pico que llegué a España después de estar más de 2 meses viviendo con un colega allí en Bali y me sorprendió la gran mentira que nos han contado a todos los hombres que tenemos entre 16 y 24 años, ¿no? De que queremos ir a Bali, que nos lo pintan como que es la puta hostia, que es el paraíso, que todo es perfecto, y lo cierto es que a mí me pareció una estafa el que nadie me dijera lo que me iba a encontrar allí. Yo iba allí después de meses planeando ese viaje con el colega, con toda la ilusión del mundo, pensando que iba a ser un sitio donde iba a poder comer bien, que iba a ser muy barato, que iba a encontrarme con gente haciendo mucho deporte, gente tal, no sé qué, y que todo iba a ser perfecto y que iba a poder trabajar y ganar miles de euros desde allí, ¿no? Pero lo que me encontré me sorprendió bastante. Y lejos, y sí, fue una estafa porque aunque no es negativo como piensas, sino más bien positivo, es algo que nadie te dice y que nadie te avisa que te prepares para que cuando llegues ahí seas capaz de explotar esto, ¿no? Y es la capacidad de conectar con la gente. Allí en Bali me sorprendió que desde el primer día te das cuenta cómo todo el mundo está abierto. Todo el mundo quiere interactuar contigo, quiere hablar, está abierto a que le vengan a hablar, a compartir conversaciones, puntos de vista, opiniones, sin nadie pisar al otro, cosa que aquí en España pues no ocurre, ¿no? Aquí eres alguien que es capaz de conectar con la gente, que es capaz de tener ese don de gentes, ese magnetismo social, y perfecto, te puede ir más o menos bien, pero allí es una puta brutalidad, porque el hecho de que todo el mundo esté tan abierto, si tú eres capaz de moverte por lo social como pez en el agua, va a hacer que tu vida en cuestión de semanas, no te estoy hablando de meses, te estoy hablando de semanas, cambia radicalmente. A nivel de experiencias, a nivel de negocios, a nivel de mujeres, si quieres. Yo en ese caso iba con pareja, entonces en este aspecto no, pero podría haber sido en todos los aspectos. Simplemente por entender cómo dominar el juego social y por irte a un lugar como es Bali, donde este juego social es multiplicado por 10, los resultados que tienes. Te lo juro que llegó un punto en las últimas semanas donde yo tenía comida y desayuno, porque solamente hacía 2 comidas la mayoría de los días, incluso a veces cenas, con personas distintas, cada uno con un emprendimiento, cada uno con un proyecto, cada uno me podía aportar una cosa distinta y de esa forma me nutría en cuestión de una semana de más de 10, 14 personas, de todas sus opiniones, de todas sus creencias, de todos los logros que habían conseguido en diferentes áreas de su vida, lo cual me hizo nutrirme infinitamente, o sea, como no me había nutrido en 2 años atrás de estar aquí con la misma capacidad de hablar con la gente, ¿no? Y es ahí cuando te das cuenta de el poder que tiene el hecho de volverte un hombre magnético. Y es que muchas veces pensamos que es nuestro entorno lo que diferencia si somos capaces de hablar con la gente o no, ¿no? De que aquí la gente es muy cerrada, ¿no? Aquí, por ejemplo, en España, es cierto que es más cerrada, pero aún así hay oportunidades. O en Bali, ¿no? Podrías ir y que tu primera experiencia fuese una mierda y que a nivel social de hablar con otra persona y ya pensar que allí la gente es así, pero lo cierto es que cuando tú empiezas a cambiar, cuando tú te conviertes en ese tipo de hombre magnético socialmente, no solamente social, sino en general con la vida, de repente todo empieza a fluir mucho mejor, empiezas a atraer, como yo lo hice, casi sin querer porque ni siquiera lo buscaba, dinero, negocios con ese tipo de hombres, ¿no? Con ese entorno que había creado a mi alrededor, que por cierto, al tener estándares muy altos de vida, porque allí estándares no me refiero a nivel de gastar mucho dinero, sino de entrenar todos los días, de comer bien, de esto y lo otro, tú te vas mimetizando con ese entorno, lo cual te hace multiplicar de nuevo tus resultados y te hace que ser disciplinado sea infinitamente fácil. Empiezas a traer experiencias, empiezas a traer conversaciones, cosas que te hacen vivir la vida de forma completamente radical. Y por supuesto que es barato, por supuesto que eso es el paraíso y por supuesto que voy a volver en cuestión de meses allí, porque es otro rollo, ¿no? Y sobre todo cuando eres ese tipo de hombre, cuando has trabajado lo suficientemente en ti. Porque yo entiendo que hay gente que va allí, va a la fiesta, va a esto y lo otro, y no es capaz de aprovechar todas las oportunidades que Bali te brinda. Y las oportunidades solo están en las personas, solo están en saber hablar, como yo lo hice, ¿no? Que esto me hace gracia recordarlo siempre, en una cafetería con un kazajistaní que vivía en China y estábamos hablando en inglés, ¿no? Y terminé haciéndome colega máximo de ese tío y estuvimos comiendo y cenando casi durante una semana entera, ¿no? Donde dio mucho tiempo a conocernos, a conocer diferentes culturas, a que surgieran oportunidades, charlas realmente interesantes. Y, tío, vives la vida completamente distinto y no es por estar en Bali, es por ser ese tipo de persona que es capaz de hablar con cualquiera. Me costó aprender esto mucho tiempo en los que estuve, pues,
aislado socialmente en esta misma habitación, después con las habilidades sociales totalmente atrofiadas después de todo ese tiempo, y esa reconstrucción es lo mejor que he podido hacer en mi vida, porque gracias a entender cómo funciona el juego social, a día de hoy me estás viendo, a día de hoy tengo la vida que tengo. Y esto es algo que trabajamos muy en profundidad, el hecho de cómo volverte un hombre magnético, no solamente a nivel social, sino en todos los aspectos, dentro de la espiral, donde ayudo a otros hombres a tener una vida extraordinaria a base de construir los cimientos que todo hombre debe conocer, los conocimientos que todo el hombre debe adquirir en su vida para empezar a tener esa vida que sienten que mereces. Si tú sientes que tienes una vida distorsionada a tu potencial, que podrías alcanzar mucho más, posiblemente ese sea tu sitio, escríbeme aquí abajo para trabajar juntos. Por supuesto que requiere una inversión, requiere un compromiso, no trabajo con cualquier persona que entre, sino con los que de verdad están en una situación donde les puedo ayudar. Nos vemos en el siguiente vídeo y adiós, chao, chao.